Bienvenidos. Hoy abordaremos el tema la conquista espiritual, el papel de la Iglesia Católica en el proceso de evangelización. Durante la colonización de América, la Iglesia Católica, junto a la corona española, emprendieron una misión religiosa y política: convertir a los pueblos originarios al cristianismo e integrarlos a un nuevo orden colonial. Esta evangelización no solo transformó creencias, sino también estructuras sociales y culturales. Analizaremos cómo la Iglesia y la corona actuaron juntas para consolidar el dominio español a través de la fe. Para analizar este proceso desde diferentes perspectivas, contamos con la participación de 3 especialistas: nuestra historiadora 1, Carol Sosa, mucho gusto. nuestra historiadora 2, Karen Girón. nuestro sociólogo Francisco López. y por último su moderadora, Jimena Candia. Gracias por acompañarnos. Iniciaremos con la primera pregunta. ¿Qué se entiende por conquista espiritual y cómo se lleva a cabo en el siglo XVI? Bueno, desde mi punto de vista como historiadora, se refiere al proceso de evangelización y conversión de los pueblos indígenas al cristianismo durante la colonización española en América. Esto se llevó a cabo a través de la labor de misioneros y sacerdotes que utilizaron estrategias tales como la predicación, la educación y la creación de instituciones. Todo esto para imponer la fe cristiana y la cultura europea. De igual forma, como historiadora, la conquista espiritual fue un proceso paralelo a la conquista militar de América impulsado por la Iglesia Católica en colaboración con la corona española. Se trató de imposición del cristianismo sobre los sistemas religiosos indígenas. A partir de 1524 llegaron a Nueva España los primeros misioneros franciscanos. Desde mi punto de vista como sociólogo, la conquista espiritual fue un mecanismo de control ideológico que buscó imponer el cristianismo como forma de dominio cultural sobre los pueblos indígenas. De igual forma, siento que fue un proceso en el cual los españoles impusieron su religión y sus costumbres. Segunda pregunta. ¿Cómo colaboró la corona española con la Iglesia en el proceso de evangelización? La corona proporcionó tanto apoyo financiero como apoyo militar a la Iglesia, mientras que la Iglesia solo legitimó la autoridad de la corona y proporcionó una justificación moral para la conquista. La corona española estableció una alianza estratégica con la Iglesia para cambiar su dominio sobre los nuevos territorios a través del patronato real. Los reyes españoles obtuvieron el papado, el control sobre los asuntos eclesiásticos en América, incluyendo nombramiento de obispos y organizaciones de diócesis. Esta unión permitía a la corona utilizar la evangelización como una herramienta política y control social. Con la colaboración entre la corona y Estado e Iglesia actuaban como instituciones aliadas para legitimar el poder colonial, usando la religión como herramienta de cohesión y obediencia. Puedo señalar que fue una estrategia conjunta que fortaleció tanto el control político como la expansión religiosa en América. Tercera pregunta. ¿Por qué se considera que la conquista espiritual fue también una forma de colonización cultural? Ya que implicó la imposición de la cultura y la religión europea sobre nuestras culturas indígenas. Los misioneros y los sacerdotes no solo convirtieron a los indígenas al cristianismo, sino que también les enseñaron la lengua, la cultura, los valores europeos, lo que llevó a la supresión de las culturas y tradiciones indígenas. La conquista espiritual consideraba una forma de colonización cultural porque implicó la imposición sistemática de la religión, valores, símbolos y formas de vida europeas sobre las culturas originales. No solo se prohibieron las prácticas religiosas indígenas, sino que se sustituyeron con rituales cristianos. La evangelización no solo fue un cambio de la religión, sino suplantó identidades colectivas, tradiciones y saberes, funcionando como una forma de dominación simbólica. Destaco que la conquista espiritual fue una forma de colonización cultural, porque no se limitó a la conversación religiosa, sino transformó la vida de los pueblos indígenas. Cuarta pregunta. ¿Cómo influyó la estructura jerárquica de la Iglesia en la consolidación de desigualdades sociales durante la colonia? Reflejó y reforzó las desigualdades sociales existentes en la colonia. Los clérigos y los sacerdotes ocupaban posiciones de poder y autoridad, mientras que los indígenas y los mestizos eran relegados a posiciones subordinadas. Esto consolidó una sociedad jerárquica y desigual en la que los grupos dominantes ejercían el control sobre los grupos subordinados. La Iglesia colonial era jerárquica y excluyente. Españoles y criollos ocupaban los altos cargos. Los indígenas quedaban relegados. Además, era una gran propietaria de tierras y recursos y cambiaban el orden colonial al considerar
a los indígenas como menores espirituales. Esta estructura reforzó el racismo, el clasismo y desigualdades sociales en América colonial. La estructura jerárquica de la Iglesia replicó y justificó el orden colonial, naturalizando la superioridad de los colonizadores y reforzando la exclusión de los grupos dominados. Puedo señalar que la estructura jerárquica de la Iglesia reforzó el orden colonial, destacando la desigualdad social y la exclusión de indígenas y mestizos. Con esto cerramos nuestra reflexión sobre la conquista espiritual, un proceso que fue mucho más que la difusión de una religión. Fue una estrategia profunda de dominación cultural en la que la Iglesia católica y la corona española actuaron como aliadas. La evangelización transformó creencias, costumbres y estructuras sociales, dejando huellas que aún perduran. Comprender este capítulo nos invita a cuestionar cómo se construyó nuestra identidad y qué papel jugó el poder en nombre de la fe. Gracias por su atención.